Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cara y Seca, lo que hay detrás de la noticia. Ya saben, mi nombre es Omar López. Hoy vamos a hablar del conflicto social, de la grieta, de esa construcción y de lo que es tangible, ¿no? El comportamiento de los unos y los otros en el medio de una disputa que divide a la sociedad y que plantea discutir cuáles son las categorías que están en conflicto para poder entender políticamente de qué se trata la escena donde nos estamos comportando hoy. Para eso hemos otra vez decidido invitar a uno de los hombres de nuestra sociología, de nuestra querida Universidad de Buenos Aires, un investigador, que es Matías Artese, y con él tratar de ir entendiendo, ir comprendiendo sobre todo esto. Matías, gracias por estar. ¿Qué tal, por favor? Gracias a ustedes. La grieta, la discusión, el quiebre, ¿por dónde se puede empezar a explicar? Porque la grieta existió toda la vida, digamos, no es nuevo esto de la grieta. Lo que es nuevo son los condimentos que se ponen en juego para defender las posturas de los unos y los otros, o estoy muy equivocado. No, claro. Fíjate que esta idea, esta representación de lo que es la grieta tiene muy pocos años. Pero el problema en realidad es desde que existen distintos intereses en pugna en una sociedad. Y esto existe de la misma conformación, desde el comienzo de la conformación de la nación argentina. Tenemos confrontaciones desde la guerra civil en el siglo XIX hasta hoy. Pero se ha instalado muy fuertemente, casi te diría como una especie de triunfo ideológico, esta idea de que aparentemente estamos divididos muy recientemente. Y bueno, si estamos divididos muy recientemente quiere decir que hubo un momento anterior donde existió cierta armonía y podemos volver a esa armonía, ¿no? Entonces, acá detrás de esta lectura de la grieta hay una manera de ver muy artificial la realidad social que tiene que ver con que nos dividieron. O como que a algunos le conviene que se trabaje la idea de la grieta, ¿no? Algo conspiranoico, ¿no? Sí. Hay una conspiración que ha hecho que los argentinos nos dividamos y de repente, bueno, estamos en esta situación y debemos volver a unirnos. La pregunta sería, ¿es tan así esto? ¿Siempre estuvimos unidos? O como decís vos, ¿no existen estas divisiones, estas pugnas desde el mismo momento en que hay intereses contrapuestos, ¿no? Que en toda sociedad los hay, y más en una sociedad de clases, una sociedad capitalista? Esos intereses existieron siempre y a veces se hicieron mucho más notables que otras. Pero cuando uno habla de Hipólito Yrigoyen, de Perón, de Alfonsín, y podemos ir mucho más para atrás y más para adelante, vamos a encontrarnos con contradicciones en cada lado y con intereses que están cruzados en esas contradicciones. O sea, ¿cómo sería ese viaje de atrás para adelante para encontrar, bueno, que hay elementos para poder romper esa idea de la división? Mira, siempre hubo, siempre es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero vamos a situarnos en el siglo XX, sectores subordinados, hablando de lo que es el comienzo del capitalismo ya a nivel clásico desarrollado en el mundo y en Argentina. Sectores subordinados y sectores dominantes. Y ahí tenemos la principal grieta, la grieta que genera el propio sistema capitalista, ¿no? Donde a partir de unas relaciones de explotación y de subordinación del trabajo hay una cantidad, una masa enorme de población que está subordinada a tener que cobrar un salario, es decir, hay una desigualdad ya desde el comienzo, una desigualdad en lo real, aunque en lo formal seamos libres e iguales, ¿no? Claro. Cuando vos tenés una igualdad en lo formal, en lo político, pero una desigualdad en lo económico, a partir de que tu salario no representa lo que realmente estás produciendo, ahí tenemos realmente el problema. El problema es desentrañar eso y ahí tenés la grieta realmente, ¿no? O sea, estos sectores dominantes que se imponen y que cuando tenés algunas fracciones de la población que empiezan a tratar de subvertir este orden de cosas, bueno, aparentemente tenemos una grieta, ¿no? Ahí decís, el problema está en ir revelando, ¿no es cierto?, cómo se manejan esos intereses, ir descubriendo esos momentos, porque los momentos van cambiando y las necesidades de intervención de una parte o la otra va cambiando también en los momentos, como sus intereses lo van determinando. Yo te quería preguntar esto porque
a lo largo de la crisis del capitalismo en la historia argentina, los comportamientos de sectores de centro-derecha, por ejemplo, de derecha, de centro-izquierda y de izquierda, se fueron modificando también en función del escenario que se exponía en ese momento. Hoy se puede decir que, por ejemplo, con la idea del recorte de huelga, el derecho a la petición, el recorte, o querer invalidar el derecho a la huelga, por ejemplo, uno podrá decir, sí, es histórico, pero no es la lectura correcta, ¿no? Porque en el escenario hoy intervienen nuevos factores que hacen que sea distinta la intención de intervenir en el recorte del derecho de huelga a como hubo en otros momentos, ¿no? Yo recuerdo la Semana Trágica, o podemos recordar la dictadura militar, qué pasó con los sindicatos antes y después, o ahora. Hoy el capitalismo está en otro tipo de intervención, ya no usa el golpe de Estado, pero interviene de otra manera en el recorte del derecho de huelga y en el recorte de la protesta social. ¿Cómo podés ir leyendo esto de la grieta desde este punto de vista? Sí, y con el Poder Judicial, ¿no? Digamos, la herramienta quizás principal, esa casta casi semifeudal que todavía existe entre nosotros y que siempre está abroquelada a los sectores dominantes, salvo algunas excepciones, ¿no? Que siempre hay. Pero efectivamente, hoy los tanques no se utilizan como se utilizaban en otro momento, las herramientas para instalarse y retener ciertos engranajes de poder están en los medios de comunicación, en el Poder Judicial, en las empresas, que también siempre, viste, tenemos esta lectura de que las empresas son como casi impolutas, siempre la corrupción está en el Estado, la mala administración está en el Estado, pero nunca está en la clase capitalista. Y este es un problema que nos habla de un triunfo ideológico, desde algún aspecto, un triunfo que tenemos que empezar a desandar, porque aparentemente es ahí donde está realmente el huevo de la serpiente, que hay que empezar a desentrañar. Ahora vos fíjate que me quedé pensando en esto que vos mencionabas acerca del capitalismo, cómo, y estas transformaciones que se van dando en determinadas épocas, dependiendo de las relaciones de fuerza que se vayan dando, hoy tenemos esta lectura de que, como decías vos, ¿no? Hay que ir a trabajar. Entonces la pregunta que nos cabe para hacernos es, ¿qué es lo que se consiguió trabajando, ¿no? ¿Qué es lo que se ha conseguido en la historia de la humanidad subordinándonos a los sectores de poder? ¿Es así donde se consiguen, o cómo se consiguen, instancias de nuevos derechos, o es mediante la lucha, ¿no? Porque aparentemente este es también la propuesta de la derecha, ¿no? No, bueno, hay que obtener charlando, yendo a trabajar, o sea, subordinándote y charlando según las condiciones que ellos son las que proponen, claro, las que lo determinan, ¿no? Ahora, llegado un punto de conflicto, los tanques vuelven a la calle, ¿eh? Eso no tenemos que tener ninguna duda. Sea en la democracia o no. Sí, sí. O yo creo que hoy en lugar de tanques se utilizan otros tipos de sistemas de represión, ¿no es cierto? Claro. Porque vos dijiste la justicia y yo te agregaría, bueno, los medios hegemónicos, el escarnio público, ¿sí? Pero antes dijiste algo interesante porque, a ver, si podemos ir cerrando la idea, triunfo ideológico de la clase dominante. ¿Cuánto hay en ese triunfo ideológico de la clase dominante? La profunda contradicción de interpretación de época y de categorías que fueron apareciendo y fueron marcando nuevos ritmos de disputa, digo, por parte del movimiento popular. Mirá, hace poco hicimos un estudio chiquito, muy, muy breve, porque bueno, en CONICET estamos haciendo los estudios a pulmón prácticamente hoy por hoy, con otros compañeros, con Jorge Castro Rubel y Hernán Tapia, también colegas sociólogos, donde quisimos indagar esto en los sectores trabajadores. Y notablemente nos encontrábamos con que hay un tercio prácticamente que está convencido de que existe una división entre nosotros generada durante el kirchnerismo. Con lo cual acá, y estamos hablando de sectores trabajadores, no de pequeña burguesía. Con lo cual también esto nos está hablando de esto que te decía hace un rato, ¿no? Este triunfo que forma parte de una lucha permanente, porque la lucha no es solamente los enfrentamientos explícitos entre fuerzas de seguridad y fracciones del pueblo, ¿no? Enfrentándose de manera física. Los enfrentamientos están permanentemente entre nosotros. Con lo cual acá hay un nivel de la disputa que es ideológica, simbólica, que también está. Y haciendo, la verdad,
un trabajo bastante eficiente, digamos, para los sectores del poder, ¿no? El asunto es, el desafío es tratar de descentrarnos, en el sentido de empezar a poner en el tablero, tratar de poner en el tablero todas las variables que están en juego para darnos una idea cabal de lo que está sucediendo en una sociedad que está en permanente conflicto, en permanente pugna, y no considerar el conflicto como algo anómalo, ¿no? Como algo que es un episodio y que tenemos que volver a unirnos. Forma parte en realidad de la normalidad, de la norma. Matías, a ver, si podemos con Matías Artese cerrar esto, ¿no? Creo que quedan 3-4 minutos y 3 minutos me dicen. ¿Cuánto hay en esta ventaja, si me permitís el término, que te lleva a la derecha, a las grandes masas populares, en la incapacidad o la lentitud o la morosidad para leer por parte de las dirigencias populares, incluso en cuanto a las representaciones del derecho del trabajo en el movimiento político sindical, los cambios en la evolución de la producción que produjo el capitalismo y cómo necesitó intervenir en la sociedad para poder dominar a la hora de esa intervención de cambios, que es un nivel de plusvalía, de apropiación de riqueza como nunca se ve en el mundo, ¿no? Y yo te diría que la ventaja es importante, ¿no? La ventaja que está llevando, y a nivel nacional y regional también, lamentablemente, ¿no? Viendo el panorama que está existiendo hoy en Latinoamérica, eso no quita que haya también una permanente puesta de enfrentamiento, de tratar de reclamar, de una confrontación desde los sectores populares hacia, digamos, esta serie de injusticias que son económicas, políticas, culturales. Ahora, como vos decías, esta palabra, que es interesante, lleva una ventaja importante a la derecha. Está en nosotros ir recalculando permanentemente frente a toda la complejidad de variables que hay, de relaciones de fuerza que están permanentemente entre nosotros. Está en esa tarea, nuestra tarea, ardua tarea, tratar de ir desentrañando, porque esto no se trata de tener más o menos educación, ¿no? A veces se dice, no, porque el problema nuestro es que no tenemos, sí, desde ya que sí, pero a veces incluso en fracciones de la población muy educadas nos encontramos con lecturas de la realidad que asustan un poco, ¿no? Matías, ¿te quedás un rato más? Sí, por supuesto, claro. Termina la parte 1. La parte 2 la vas a poder ver. Y la parte 2 tiene que ver con lo que viene. Un nuevo escenario, la hipótesis de que puede ganar la oposición. ¿Aprenderá la oposición a la hora de intervenir en un nuevo momento político con la nueva lectura y no con los viejos mandamientos?